Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Chilevisión Noticias. Nos vamos a ir de inmediato a Brasil con lo que estaba ocurriendo con el infartante conteo de votos en la elección presidencial de primera vuelta. El actual presidente Bolsonaro había sacado ventaja en los primeros recuentos, ha dado vuelta a esa situación el expresidente Lula da Silva y ahora tiene una estrecha ventaja, aunque no sería suficiente para evitar una segunda vuelta. Carlos Greich está siguiendo los acontecimientos desde Sao Paulo, Brasil. Tomamos contacto contigo. Carlos, ha sido una jornada de enorme tensión y de muchísimo nerviosismo la que se está viviendo allá en Brasil. ¿Cómo se siente en las calles? ¿Lo que ocurre? Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Se siente con muchísima tensión a esta hora. Estamos en la Avenida Paulista, el principal punto de reunión durante todo el fin de semana de personas acá, una de las principales avenidas de la ciudad paulista, en el momento más crucial de la noche y también del fin de semana, porque estamos actualizando casi minuto a minuto las cifras del conteo que entregan los diversos medios, y cada vez que ocurre una actualización, ustedes escuchen esto, ¿no? Gritos, vítores, y eso ocurre recién desde hace unos 30 o 40 minutos, porque antes el silencio era mucho y la tensión aumentaba a medida que Jair Bolsonaro se seguía imponiendo sorpresivamente en esta primera vuelta, porque todas las encuestas, ya lo hemos dicho ampliamente, daban como favorito absoluto a Lula da Silva con 17, 18 puntos de ventaja. A esta hora, el conteo con el 88% de los votos, Daniel, indica que Lula está imponiéndose en primera vuelta con el 46,9% de los votos versus un 44,4% para el actual mandatario, Daniel. Así es que es el ambiente que a esta hora se vive acá también en Sao Paulo. Claro que sí, mucho más estrecho de lo que anticipaban las encuestas, que como tú decías, Carlos, daban una amplia ventaja a Lula sobre Bolsonaro. No le estaría alcanzando a Lula para ganar en primera vuelta, y además una segunda vuelta comenzaría de una manera mucho más estrecha de lo que se esperaba en principio. Esos son los resultados oficiales. Ustedes ven, con el 88,55% de los votos escrutados, hay casi 100 millones de votos que ya se han contado en Brasil. Para que ustedes vean la dimensión, la magnitud que tiene este proceso electoral. Además, entonces, bastante rápido ha sido la votación, pero, Carlos, ha habido diferencias entre cómo se cuentan los votos en los distintos lugares, y eso ha provocado entonces, como al principio, por ejemplo, se contaron muy rápidamente los votos del Distrito Federal, de Brasilia, de la capital, donde Bolsonaro tenía ventaja. Eso hizo que Bolsonaro apareciera muy arriba. Cuando empezaron a entrar los votos, especialmente del nordeste, que es una zona de Brasil donde Lula tiene ventaja, la cosa empezó a emparejarse y ahora Lula ya ha pasado arriba. Ha sido bastante desigual el conteo, y por eso también ha habido tanta diferencia en cuanto a los primeros resultados que vimos más temprano y los resultados que estamos viendo ahora ya con la mayoría de los votos contados. Claro, la verdad es que durante todo el día no hubo ningún candidato que superara o se acercara al menos al 50% más uno que le permitiera ganar en primera vuelta. Pero es cierto, los votos del nordeste, de la zona de Ceará, en Fortaleza, son claves a esta hora para indicar la vuelta, el vuelco más bien dicho, en estos resultados a esta hora, porque Jair Bolsonaro se había impuesto, por ejemplo, en zonas como Río de Janeiro, se sabe, la cuna del bolsonarismo, pero habían zonas del nordeste muy populosas también, como ya decíamos, como Ceará, donde no se habían contabilizado hasta hace pocos minutos ni siquiera el 10, el 12%, y ahora comenzó a entrar ese número de electores en el conteo, y ha permitido que entonces se acerque Lula da Silva a un triunfo que todavía no le alcanza remotamente para llegar a imponerse en este día domingo. Pero hay un distrito clave, clave. Mientras tanto, yo les cuento esto de las cifras también. Vamos a mostrar qué es lo que está ocurriendo, porque de a poco se empieza a llenar la Avenida Paulista, de tal forma que cuesta un poco incluso ya llegar a mostrar en extensión las cerca de 3.000, 4.000 personas que por lo menos hay aquí. Está cortado el tránsito en la Avenida Paulista ya, al menos en uno de sus sentidos, y veo que por el frente ya también se está cortando por parte de la policía. Les decía, uno de los estados clave, Daniel, Minas Gerais. Desde 1989, quien gana en Minas Gerais se impone en la elección presidencial, pero está tan ajustado, Daniel, que en este instante en Minas Gerais, con más del 70% de los votos contabilizados, la diferencia es a favor de Jair Bolsonaro, con el 46,45% versus el 42,44%. Es decir, por ahora se está imponiendo el actual presidente de Minas Gerais, tal como lo hizo en la elección que ganó hace 4 años, Daniel, en Carlos, este que es el estado clave en ese lugar, Daniel. Sí, como se actualizan estos minutos a minutos, decimos que hay precisamente una actualización sobre lo que ocurre en Minas Gerais, este estado que muchos consideran que es
clave. Y claro, ha pasado arriba Lula, ahora con la última información está con más del 47% arriba sobre el 44% de Bolsonaro. O sea, le está sacando más de 3 puntos. También en ese estado que, como tú bien decías, es una especie de termómetro electoral de Brasil, porque desde la vuelta a las elecciones directas en 1989 siempre ha pronosticado correctamente al ganador. Quien gana en Minas Gerais gana en Brasil, y eso está ocurriendo también con esta nueva actualización. Esto es minuto a minuto. Lula ha pasado también arriba en ese estado y está también arriba, aunque por una diferencia menor a la esperada, en el total de los votos contados en Brasil. Ahora, si se confirman estos resultados, todavía queda un 11,5% de votos por contar a nivel nacional. Tendríamos una segunda vuelta, y una segunda vuelta de resultado bastante incierto, porque se esperaba que si había segunda vuelta, Lula pasara con una ventaja importante, 10, 12, 15 puntos decían las encuestas. Eso no está ocurriendo porque la diferencia, al parecer, de acuerdo a los datos que tenemos hasta ahora, sería bastante menor, y eso abre mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar, sobre qué votos se pueden movilizar en una eventual segunda vuelta y sobre qué pasará con los candidatos menores, con Simone Tebet, con Ciro Gómez especialmente, que están obteniendo entre un 4 y un 3%, que claro, son pocos votos, pero que serían claves de cara a que alguno de los dos, Lula o Bolsonaro, pueda lograr el 50% en la segunda vuelta. Cuando actualizamos, Carlos, antes de darte la palabra, esto acaba de ocurrir, 90% ya de votos contados, y hay un poquito más de ventaja de Lula sobre Bolsonaro. Tiene un 47,12 contra un 44,32. O sea, está cerca de llegar ya a un 3% de ventaja. De todas maneras, no le está alcanzando a Lula para ganar en primera vuelta, y tendríamos entonces una segunda vuelta electoral el 30 de octubre. Sí, nos acercamos aquí donde está la mayor cantidad de gente mientras tanto. Y claro, yo les voy a pedir a ustedes, aquí el internet se nos corta a ratos, y por eso no tenemos la actualización absoluta en este instante, así es que les voy a pedir que nos vayan apoyando desde allá de Santiago con esa información más acabada de lo que está ocurriendo en el minuto a minuto. De esto que es de verdad infarto. Aquí la gente comienza a gritar en el momento en que se actualiza la información, no solo a nivel nacional, sino también a nivel de estados. Yo veía, por ejemplo, lo que ocurría con las transmisiones televisivas, por ejemplo, Daniel, y a cada cierto momento están permanentemente informando de lo que pasa estado por estado, estados federales acá que son relevantes también y que dan a entender que no solo el resultado nacional es el que importa, sino también territorio por territorio. El ambiente es de mucha efervescencia ahora, pero es cierto, Daniel, hasta hace una hora aquí todavía el aire estaba muy tenso, con muchos rostros todavía muy preocupados. Recién ha comenzado a haber algo de relajo, aunque claro, todavía con la incertidumbre de lo que va a ocurrir, porque es muy probable, dado que nos acercamos, que va a haber segunda vuelta acá en Brasil. Claro que sí, entre los partidarios de Lula se esperaba festejar hoy día, incluso pensar en un eventual triunfo en primera vuelta. Eso no está ocurriendo hasta el momento, y tendríamos entonces, con los resultados contados hasta ahora, una segunda vuelta electoral entre Lula y Bolsonaro. Vamos a volver más adelante con Carlos Greich a Sao Paulo, Brasil, con este conteo de votos que, como ustedes ven, cambia minuto a minuto, hay novedades en cada momento. Volvemos contigo dentro de algunos instantes, Carlos. Ok, nos vemos en cualquier momento, muy pronto estamos por acá. Ya volvemos contigo. Y más adelante en Chilevisión Noticias, nuestro reportaje a fondo, los últimos fusilados en Chile. Padre nuestro que estás en el cielo. Supimos que se había hecho un video. Eso no lo vi, lo que yo estoy viendo ahora no. Lo que ellos hicieron fueron crímenes tremendos. Fueron encontrados los cadáveres de dos jóvenes que presentaban heridas. Asesinó fríamente al funcionario bancario. Posteriormente procedieron a abusar sexualmente de la... El pensamiento tiene que ser psicótico, no puede ser un pensamiento normal. Por la forma de hablar, yo dije, son uniformados. El momento en que se lleva a cabo el fusilamiento es una cosa increíble. Hasta el día de hoy existe el mito de que esto no ocurrió realmente, que fue un montaje. Ahí es cuando entran los fusileros. Están presentando Chilevisión Noticias. Samsung presenta Tecnonoticias.
Mañana comienza el Cyber Monday con una duración de 3 días y con cientos de marcas participantes. Existen plataformas que prometen beneficios para sus usuarios como facilidades en el método de pago. Desde este lunes a primera hora partirá uno de los días más esperados en su última versión de este año, el Cyber Day, y son miles los chilenos que comprarán de manera online. La tecnología uno siempre consigue mejores oportunidades y el Cyber Day hay que aprovecharlos para eso. Zapatillas, ropa. También podría ser electrodomésticos para ir renovando un poco el microondas. Zapatillas. Zapatillas. Un teléfono. Una tele. Sí, una tele. Que rompí la mía, así que... En los últimos 5 años, las ventas a través de plataformas digitales han aumentado en un 600% y para este 2022 espera que estas generen unos 12.500 millones de dólares. Sistemas de puntos de recompensa, despachos gratis y soporte prolongado serán algunos de los beneficios de las plataformas. Vamos a tener el programa Rewards, que es un programa nuevo que lanzamos hace poquito, así que aparte de grandes productos van a tener grandes beneficios. Van a poder acumular el doble de puntaje por compra de productos sobre 400.000 pesos. Se estima que la participación sea alta. Un 77% de cibernautas dicen tener intención de comprar en este Cyber Day. O sea, 8 de cada 10 usuarios de la plataforma adquirirán algo estos días. Y por esto se recomienda acceder a sitios seguros. Es importante también revisar que siempre que hagamos una transferencia o una transacción esté el candado verde arriba en la página web. Obviamente siempre estar revisando la oferta y ver si es que la oferta es real y si es que la oferta viene apalancada con una tarjeta de crédito. Y para que no ocurran estas situaciones inseguras para el usuario, plataformas entregarán beneficios para quienes quieran comprar en estos días. Una de las medidas que podemos tomar es que podamos tener la posibilidad de financiamiento y dentro de eso vamos a dar las 12 cuotas sin interés por todas las compras y con todos los bancos que hoy día existen. Distintos beneficios para comprar este Cyber Day entre este lunes y miércoles, con seguridad para evitar estafas, atención mejorada y métodos de pago más accesibles. Samsung presentó Tecnonoticias. Y para seguir Chilevisión Noticias en cualquier momento, en cualquier lugar, recuerden descargar en su teléfono la aplicación de Pluto TV con una amplia oferta de canales. Entre ellos estamos nosotros, Chilevisión Noticias, en la señal 208, para que puedan vernos en cualquier parte. La visita de la ministra del Interior a la Araucanía fue valorada como un paso positivo por víctimas de la violencia en la macrozona sur. Sin embargo, piden que se concrete la anunciada visita del presidente Gabriel Boric a esa zona. En mi caso no es primera vez que vengo a esta región, que hablo con personas o grupos afectados y eso siempre deja una marca con la que uno sigue después trabajando. Muchas gracias, ministra. Gracias, buenas tardes. Con esas palabras, la ministra del Interior, Carolina Toá, se despedía de la región de la Araucanía. En su paso por la zona sostuvo distintas reuniones con autoridades y víctimas de la violencia de la macrozona sur. Han pasado solo horas desde su visita y los afectados por ataques incendiarios como Cecilia hacen un balance. ¿Esperaba más de la visita de la ministra en la región? Sí, que se pudiera haber reunido con todas las víctimas. O sea, somos muchas, pero haber escuchado, digamos, siquiera de la zona, lo que es Cautín y Malleco. Carolina Toá, en su primera visita a la región como ministra del Interior del gobierno del presidente Boric, se reunió con un grupo de víctimas de la zona de Malleco. Cecilia es de Cautín, por lo tanto no tuvo la posibilidad de conversar con la autoridad. Esta emprendedora ha sido víctima de ataques incendiarios en 2 oportunidades. La primera fue en 2015. No, muy afectada, o sea, me dejaron brazos cruzados. ¿Qué exige usted? Yo exijo justicia. La violencia acá en la región ya es una cosa que está desatada. Y lo más lamentable es que ningún gobierno ha hecho nada por nosotros. Nos preguntamos como víctimas, y eso es lo más doloroso, es que ¿qué culpa tenemos nosotros? Que es Cibulet igual. Eso es Cibulet.
Cecilia no se ha ido de la zona, a pesar que en julio de 2021 nuevamente su herramienta de trabajo, maquinaria pesada, fue quemada por desconocidos. La ministra Toá, en el balance de la visita, recalcó que su cartera se va con nuevos mandatos y solicitudes. Y el Estado tiene que hacerse cargo de eso, hacerse cargo y salir de la respuesta que muchas veces hemos visto maniquea, lejana, que no entiende y no se embebe de lo que es la experiencia de quienes están acá. Escucharlos en ese sentido ha sido muy inspirador y muy movilizador. Esta emprendedora y otras víctimas piden la pronta visita del presidente Boric. El presidente ha comprometido visitar todas las regiones y la Araucanía no es una excepción. Queremos obviamente que la visita no sea solamente para hacer un checklist, sino que implique una agenda de trabajo importante. Esperamos la visita del presidente Boric con novedad en seguridad para nosotros las víctimas, en general para la región, porque aquí estamos sufriendo mapuches y no mapuches. Cecilia dice que no dejará su tierra. Espera que el gobierno del presidente Gabriel Boric pueda hacerse cargo del problema de violencia que viven hace años. Un exfuncionario de la Policía de Investigaciones de 58 años de edad fue asesinado en San Antonio. El fallecido fue identificado como Eduardo Patricio Castañeda, quien hasta su retiro se desempeñaba como asistente administrativo en la PDI. Según la declaración del padre de la víctima, el hecho ocurrió fuera de su casa mientras hacía una llamada telefónica. La policía está revisando las cámaras de seguridad del sector y recuperando las vainillas de las balas encontradas en el sitio del suceso para poder esclarecer lo ocurrido. Según la familia, los sujetos habrían tratado de robarle su auto. Estaba acostado yo cuando llegó el otro hijo y entró el auto para adentro. Y se iba a acostar cuando sentimos los balazos. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces salió el otro niño, salió corriendo para afuera y me dijo, hirieron al pato. Luego de 2 años de pausa por la pandemia, volvió el tradicional Carnaval de los 1000 Tambores a Valparaíso. Cientos de visitantes disfrutaron del espectáculo, pero lamentablemente vecinos de los cerros sufrieron las consecuencias. Bajo el lema Derecho a la Vivienda, volvió a las calles de Valparaíso el Carnaval de los 1000 Tambores, que luego de 2 años agrupó 80 comparsas, cerca de 10.000 personas de todo el país que llegaron a disfrutar de esta fiesta. Parece fantástico, es una cultura que hace engrandece a Valparaíso, lo único que hay que cuidarlo, porque la gente es sucia. Hermoso porque es una actividad para recrear, ver la vista y son bailes geniales, muy lindos. Súper bien para venir con la familia, para venir con los perritos, ¿no? Y ojalá sigan ordenados como se ha visto hasta ahora. Bonito para reunir a la familia, todos juntos, los nietos, mi marido, mi hija, todos acá, participando y sin mascarilla. Maravilloso, hermoso, estamos esperando que pasen por aquí debajo, pero hasta el momento todo muy bacán. Batucadas y muestras artísticas que desde el día viernes recorrieron los cerros porteños, pero que lamentablemente, nuevamente, además de esta colorida imagen, dejan este gris espectáculo. Terrible, muy mal, porque nosotros no estamos en contra de la gente que hace las comparsas, estamos de lo que se crea posteriormente, la gente que acompaña esta actividad y que lamentablemente viene a estos paseos que ya tienen problemas de lunes a domingo, todas las noches, lamentablemente sucio, y tú sientes todavía el olor a orina, y lo que es peor es que esta gente se va por las calles y va haciendo destrozos. Un caos descomunal, libertinaje, el alcoholismo sin precedente, las calles llenas de gente, no se puede entrar, no se puede salir de las casas, realmente estamos esclavos en nuestras casas. En estos momentos hay un olor a feca, a orina, a alcohol increíble, no se puede respirar. Hace 3 noches que no hemos podido dormir. Se cerraron las playas, se instalaron baños químicos, se contrataron guardias de seguridad durante todo el carnaval, pero pese a todo, la ciudad terminó así. Hemos tenido una jornada tranquila, con pocos incidentes, coordinación con carabineros, con la Armada y también con la delegación y el municipio, pero hay que mejorar mucho más las coordinaciones porque eso es importante establecerlo. Han habido programación de pasacalles barriales y talleres también
en los distintos centros comunitarios. Lo cierto es que la fiesta volvió a Valparaíso para algunos, pero para otros, un dolor de cabeza. Un incendio afectó a 5 camiones durante la noche del sábado en Puente Alto. Los vehículos pertenecían a una empresa privada que se dedica al movimiento de tierra y estaban guardados en un terreno de 18 hectáreas. La PDI investiga la participación de terceros en este hecho, ya que se encontró un bidón con benzina en el lugar del incendio. Según personal de bomberos, no hubo personas lesionadas. Sin embargo, las pérdidas materiales para la empresa están avaluadas en cerca de 300 millones de pesos. Seguimos actualizando la información desde Brasil, donde ya nos estamos acercando al momento decisivo. Ya tenemos más del 94% de los votos contados y se consolida esta tendencia, Carlos Grace, según la cual el expresidente Lula da Silva está obteniendo el primer lugar, pero sin los votos suficientes para ganar en primera vuelta y por lo tanto habría una segunda vuelta electoral entre Lula y Bolsonaro. Sí, Daniel, ¿cómo estás de nuevo? Buenas noches. Es casi un hecho ya que habrá segunda vuelta en Brasil, pero eso no merma el ambiente que vemos aquí en la Avenida Paulista de los seguidores de Lula. A ver, claro, tenemos cerca de un 6% restante. 94,47% de los votos contabilizados. Son cerca de 116 millones de votos contabilizados. Y claro, 47,59% para Lula, 43,92% para Jair Bolsonaro. Y claro, entonces se establece una tendencia que parece ser irremontable en el sentido de que habrá una segunda vuelta el día 30 de octubre. A fin de mes se decide el presidente de Brasil, Daniel. Así es que el ambiente es festivo, aquí con muchas personas en la calle, pero claro, no es el ambiente absolutamente exultante que uno hubiese esperado si es que esto se decidía hoy, como decían algunas encuestas incluso el día de ayer, Daniel. Sí, esa va a ser una de las primeras interrogantes. Sin duda aquí las encuestas se equivocaron porque entregaban a Bolsonaro bastante menos votación de la que finalmente logró. Se hablaba de diferencias de 10, 15, hasta 17 puntos y finalmente vemos que la diferencia va a estar cerca de los 4 puntos entre Lula y Bolsonaro. Y en general las encuestas en Brasil, históricamente, Carlos, habían sido bastante precisas. No se habían equivocado demasiado. Ahora, no se han equivocado en cuanto efectivamente a que Lula ha sacado más votos que Bolsonaro, pero sí claramente ha sido una sorpresa que la diferencia fuera tan estrecha. Esa probablemente va a ser uno de los temas de conversación desde mañana en Brasil. ¿Por qué las encuestas no fueron capaces de prever exactamente lo que finalmente está ocurriendo esta noche? Sí, y seguramente ese va a ser el principal argumento que vamos a escuchar de Jair Bolsonaro y de todos sus seguidores, porque cuando recorríamos las calles en la previa, el bolsonarismo se plegaba en torno a la idea fija de que las encuestas no decían la verdad, de que las encuestas no estaban entregando datos certeros, claro, porque les entregaban una desventaja enorme, y entonces mañana seguramente desde el bolsonarismo habrá un comentario respecto de pesquisas, como les dicen ellos, ¿no? las encuestas que para ellos no han tenido fundamento. Ahí hay algo entonces de lo cual se puede sostener los seguidores de Jair Bolsonaro con miras a esta segunda vuelta. Vamos a conversar aquí con algunas personas, aunque claro, tenemos que decir, estamos en un lugar absolutamente de público que es favorable a Lula da Silva, pero de todas formas, boa noite. Boa noite. Seu nome? Cláudia. Cláudia, ¿você acredita que Lula puede ganar en segunda vuelta? ¿Usted cree que puede ganar en un segundo turno? Un segundo turno, sí. Creo que sí, pero de todas maneras se muestra un país muy dividido. Será difícil gobernar para cualquier uno. Muchas gracias. De nada. Ahí está una de las opiniones. ¿Su nombre? Miliane. Miliane, ¿usted está sorprendida de ese resultado? ¿Esperaba uma vitória no primeiro turno? ¿Esperaba una victoria en primer turno? Bem, a gente esperava uma vitória agora no primeiro turno, né? Porque de fato a gente tem que mudar esse governo, não tem condição, já passou de todos os limites, né? Claro, dice que esperaban una victoria en primera vuelta porque ya están cansados de este gobierno, dice. Sim, sim, sim. Mas infelizmente vamos para um segundo turno, né? Mas eu espero que seja vitorioso, a gente vai conseguir derrubar esse governo. Y dice entonces que espera salir victoriosa en la segunda vuelta, parte entonces de las declaraciones acá de los seguidores de Lula da Silva. Muchos de ellos están aquí esperando y mirando una pantalla que hay en pleno centro de Sao Paulo y que va actualizando minuto a minuto la información. Claro que sí, no hay festejo, más bien alivio, porque en algún momento entre los partidarios de Lula da Silva había bastante preocupación al ver
ver que Bolsonaro estaba arriba. Claro, hay algo de alivio al ver que Lula ha pasado al menos al primer lugar, pero no es la fiesta que ellos esperaban en términos de poder ganar hoy, o por lo menos si no ganaban hoy, sacar una ventaja muy amplia de cara a la segunda vuelta. Va a ser todo bastante incierto en esta nueva campaña que comienza. Quiero, Carlos, a ver si podemos revisar nuevamente la gráfica con los resultados electorales para ver algo muy importante. Ustedes ven a Lula con el 47,62%, Bolsonaro con el 43,89%, pero quiero centrarme en los otros dos candidatos que están obteniendo votaciones significativas. Hay muchos candidatos que sacan un 0 algo, pero hay dos candidatos que sí sacan votaciones que son importantes de cara a la segunda vuelta. Simón Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, un partido de centro-derecha, que obtiene el 4,24%, y Ciro Gomes, un político muy conocido en Brasil, que ha sido candidato en varias ocasiones, que obtiene el 3,06%. Me imagino, Carlos, que de aquí en adelante ir a buscar esos votos, los votos de Tebet y los votos de Gómez, va a ser probablemente una de las estrategias importantes, y no sé si ya hay algún análisis sobre si esos electores eventualmente podrían considerarse más cercanos a Bolsonaro o más cercanos a Lula para la segunda vuelta. Sí, Daniel, en la previa al menos, ambos candidatos, Simón Tebet y Ciro Gómez, tenían simpatizantes que iban a ligar votos hacia el lado de Lula da Silva. Eso en la previa. ¿Cuál es el tema? Que se esperaba una votación un poco más alta al menos. Por ejemplo, para Ciro Gómez, que es un político de larga data acá en Brasil y que ya ha dicho que después de esta elección se retira de la política. Pero la votación final que uno ve en este instante es muy baja de ambos candidatos. Así es que los votos a repartir van a ser menos en ese sentido. Hay allí un botín electoral, pero que es mucho menor al que se esperaba previo a la realización de los comicios. Así es que allí hay un punto de análisis importante respecto de estos dos candidatos. Están muy debajo de, obviamente, Lula y Bolsonaro, pero además de lo que ellos mismos esperaban, y también las encuestas lo decían. Y otro punto importante, Daniel, tiene que ver con el Nordeste, que fue lo último que se conoció en los sondeos. Hay una ciudad que es Salvador de Bahía, por ejemplo, y que tiene una ventaja para Lula da Silva de casi 20 puntos. Cerca del 66% está obteniendo Lula da Silva, y eso claramente es lo que marca la tendencia de cómo se revirtió este resultado respecto de lo que en la tarde, a eso de las 7:30, estábamos conociendo, Daniel. Claro, en general los estados de la costa han sido más favorables a Lula y los del interior más favorables a Bolsonaro. Vamos a ver precisamente el estado del que tú hablabas, en el nordeste, el estado de Bahía. Ahí está entonces el estado de Bahía. Ustedes ven que hay una diferencia gigantesca en favor de Lula. 69% de los votos contra algo menos del 25% para Jair Bolsonaro. Los votos de Bahía, por ejemplo, se demoraron más en entrar y entonces le permitieron a Lula ir recortando esa ventaja que tenía al principio Bolsonaro. Muy distinto, por ejemplo, si pudiéramos revisar los votos del Distrito Federal de Brasilia, vamos a ver que es una realidad totalmente opuesta a la que se vive en Bahía y en los estados del Nordeste. Allí en el Distrito Federal de Brasilia, en cambio, la ventaja fue muy clara para Bolsonaro desde el principio, y eso explica también entonces esta disparidad entre la votación de la costa, sobre todo el Nordeste, más favorable a Lula, y de zonas del interior de Brasil, más favorable a Bolsonaro. Es lo que explica entonces este equilibrio que finalmente se está dando en los resultados finales. Esto, insistimos, son los resultados de Bahía. Ahí están entonces, los repetimos nuevamente: 69% para Lula contra 24,86% para Bolsonaro. Y vamos a ir revisando luego los resultados de otros estados de Brasil para ver cómo hay muchas diferencias también. Es un voto muy heterogéneo porque, bueno, Brasil es un país gigantesco con realidades socioeconómicas, políticas, raciales muy distintas. También hay muchos partidos que se mueven de distintas formas en cada estado. Los estados son muy poderosos, los gobernadores de cada estado tienen mucho poder, hay distintas alianzas entre caciques locales. Es muy complejo el panorama político brasileño, Carlos, y eso se refleja también entonces en los resultados. Es por eso que cuando comenzaron a aparecer los primeros resultados tempranos decíamos: hay que tener calma, hay que tener paciencia, porque hay que esperar que se cuenten votos en la mayor parte de Brasil para poder tener un panorama más claro acerca de lo que está ocurriendo en los totales nacionales. Claro, el tema es que está tan polarizado Brasil, Daniel, en términos ideológicos y políticos, que costaba que hubiese calma de ambos bandos. Y en Río de Janeiro había imágenes de celebraciones desde temprano. Celebraciones va a haber igual, porque llegar a la segunda vuelta ya parece ser, de acuerdo a la previa, un triunfo para el bolsonarismo. Pero aquí también hubo fuegos artificiales en algún momento, un discurso bastante exultante respecto de una victoria de Lula da Silva, y eso tiene que ver con cuán polarizado
está también la sociedad brasileña en torno a estas dos candidaturas. Un dato importante que quizás marca la diferencia respecto de un triunfo eventual en primera vuelta que no se dio respecto de una segunda vuelta tiene que ver con Sao Paulo. Ventaja sí para Lula da Silva, eso estaba de antemano sabido probablemente, pero no tanta como aquella que esperaba el candidato del Partido de los Trabajadores, y eso indica entonces que la diferencia sea más estrecha en el global. Claro, de hecho en el estado de Sao Paulo, tomando el estado como tal, no solamente la ciudad donde estás tú, Carlos, en el estado de Sao Paulo ha ganado Bolsonaro. Sí. Obtiene casi el 48% de los votos, claro, tiene muchos votos también del interior del estado, contra algo menos del 41% de Lula. Le ha sacado allí 7 puntos de ventaja y es un estado enorme. Ustedes ven que solamente en ese estado Bolsonaro le saca prácticamente 2 millones de votos a Lula da Silva, para que nos demos cuenta de la dimensión que tienen estas elecciones. 47,77% con 12 millones de votos para Bolsonaro en Sao Paulo, 40,81% con 10 millones de votos para Lula en este estado, y es un estado bastante fuerte de Simón Tebet, que obtiene aquí el 6,35%, bastante por encima de su promedio a nivel nacional. Sao Paulo siempre muy importante, es el estado más poblado de Brasil, también la ciudad más poblada donde te encuentras tú, así que siempre es relevante y le está dando un impulso a la candidatura de Bolsonaro. Claro, hay una ciudad de Sao Paulo de cerca de 20 millones de habitantes que tiene una tendencia, que ha tenido también tendencias claras históricamente en Brasil, y después está este gigantesco estado alrededor donde hay pequeñas ciudades al interior que tienen localidades muy propias. Nosotros hemos estado en Sao Bernardo, que es el lugar donde votó Lula da Silva en la mañana, y que uno, a medida que avanza por las calles de Sao Bernardo, se encuentra con algo totalmente distinto a lo que se vive acá, en pleno centro de Sao Paulo, una urbe absolutamente, una megápolis en este caso, como es esta ciudad paulista, Daniel. Así es. Bueno, cerca de 4 puntos aparentemente va a ser la diferencia final entonces a favor de Lula sobre Bolsonaro. Ya parece inevitable que habrá una segunda vuelta electoral a fin de mes, el 30 de octubre, así que la campaña no se va a detener. Está muy polarizado el país claramente entre estas dos candidaturas y por lo tanto la campaña va a continuar. Seguimos atentos a lo que está pasando allí en Brasil. También queremos saber luego de las reacciones de ambos candidatos. Todo eso más adelante luego contigo, Carlos, desde Sao Paulo. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Y revisamos noticias nacionales. Buscan a una banda que protagonizó un violento asalto contra una sucursal de telefonía en el Mall Plaza Oeste, en Cerrillos. Tuvieron a clientes y trabajadores tendidos en el piso mientras eran amenazados aparentemente con armas de fuego. Las policías trabajan para esclarecer quiénes están detrás de la organización que realiza este tipo de ya repetidos asaltos. A simple vista parece un lugar tranquilo. Pero 24 horas antes, el escenario era completamente distinto. Con clientes y trabajadores tendidos en el suelo, este grupo de aproximadamente 10 delincuentes los amenazaban con armas de fuego mientras asaltaban una sucursal de telefonía en el Mall Plaza Oeste. Malo está porque uno no puede salir a las calles ahora, mucha delincuencia. Me parece que deberían haber más seguridad acá también. Hay que entrar y salir de los malls al tiro. No podéis vitrinear, no podéis pasear. Trataban de apurar el paso ante la vista de todos. Su botín era un montón de celulares que sustraían a plena luz del día desde la tienda Movistar. No lo hicieron sin antes asegurar su escapatoria sin obstáculos. Con un disparo aseguraban que nadie los siguiera. Así se dieron a la fuga. Lugar donde procedieron a intimidar y golpear a los trabajadores, sustrayendo una cantidad indeterminada de equipos celulares de diversas marcas y modelos. Tras la comisión del delito, los sujetos efectuaron un disparo en los alrededores del recinto, huyendo posteriormente a bordo de 2 vehículos. Escogen bien cómo atracar, incluso planificando su huida con salidas rápidas. Pero lo preocupante es que este tipo de asaltos no son nada nuevo. No, ya están robando, están como encapuchados. Ingresaron alrededor de 5 sujetos. Son varios los asaltos a sucursales telefónicas como este, que solo fue hace una semana en San Bernardo, y la misma dinámica. Varios sujetos asaltando las tiendas de telefonía. Ahora es una masa de delincuentes que no hay nada que hacer. Cada día estamos peor. Y es que hay un denominador común en cada uno de este tipo de asaltos.
Encontramos que son organizaciones con alto nivel de planificación y logística. Tienen un estudio acabado de los accesos como también de los lugares de huida, incluso cronometrados los tiempos de demora, que este tipo de objetos básicamente porque la tecnología está siendo uno de los bienes más preciados por todas las personas, de fácil reducción, es decir, de fácil reventa. Y es por eso que estos sujetos no actúan al azar, sin antes tener todo planificado, incluso sus funciones designadas. Mientras unos se encargan de intimidar a las personas y empleados del local, otros se encargan de la cobertura y posible llegada de la policía. Generalmente para la concreción de estos delitos, estos delincuentes cuentan con información privilegiada, van a ellos a utilizar una extrema violencia para que nadie se vaya en ese minuto a interponer en dicha situación y ellos hasta tienen completamente decidido cuáles son las acciones a seguir. Es por eso que se les sigue el paso de cerca, pues ante lo atractivo que les resulta el botín, pueden volver a atacar. Cuando hablamos de este tipo de delito encontramos que existe una constante, es decir, existe una frecuencia de alrededor de 2 o 3 hechos de similares características ocurriendo durante una semana o 2 semanas. Situación que tendrá en alerta a los departamentos especializados de las policías que siguen de cerca la ocurrencia de estos delitos para de esta forma detectar quienes están detrás de la organización criminal que realiza estos asaltos. En una visita a la región de Atacama, el presidente Gabriel Boric anunció el inicio del proceso para declarar el desierto florido como parque nacional. El mandatario también se refirió a la búsqueda de un acuerdo para una nueva constitución. ¿Conocía el desierto florido, presidente? No, primera vez. ¿Y qué le pareció? Emocionante, conmovedor, de verdad. Conmovido dijo estar el presidente Gabriel Boric tras conocer el desierto florido en la región de Atacama, un fenómeno único en el mundo que desde 2017 no se registraba con la magnitud que se aprecia este año. Una visita que el mandatario hizo acompañado de los ministros de Bienes Nacionales, Agricultura y Secretaría General de Gobierno para hacer un importante anuncio. Tenemos una deuda con la protección del desierto florido, pero en particular con la protección de Atacama. Y nos comprometemos como gobierno a dar inicio al proceso de creación del Parque Nacional del Desierto Florido. Así se da inicio a un proceso administrativo que esperan concluir el primer semestre de 2023, que permitiría contar con una figura de mayor protección y conservación del fenómeno conocido como desierto florido, la germinación, crecimiento y floración de más de 200 especies de plantas, muchas de ellas que solo se dan en este lugar. Una noticia que fue valorada por parlamentarios de la zona. Esperamos que este sea el inicio de un largo proceso en donde al final del día podamos avanzar en un anhelo tan esperado como sea también declarado Patrimonio de la Humanidad, y esperamos de que esta también sea una forma de nuevamente hacer el llamado a todos a que tengamos prudencia, cuidado, para que podamos proteger este tesoro natural que para nosotros como atacameños es tan importante, ¿no es cierto?, también proteger. En el marco del Día del Medio Ambiente se inician todas las gestiones para establecer un parque nacional en materia de desierto florido. Es también conectar con las aspiraciones, con el orgullo de nuestra región. Y además yo también hago un símil de lo que hoy día pasa en el país. A propósito del proceso de conversaciones constituyentes, es lo que nosotros esperamos, es que realmente nos permita hacer florecer no solo la esperanza en que tengamos un itinerario constituyente que se haga cargo de las transformaciones que nuestro país necesita, sino que a partir también de este majestuoso paisaje en Atacama, esperamos que florezcan también las esperanzas de todos los chilenos y chilenas. Analogía con las negociaciones de las fuerzas políticas para avanzar hacia un nuevo proceso constituyente que también hizo el mandatario a su llegada a la delegación presidencial en Copiapó para encabezar un consejo de gabinete regional. Por supuesto, como florece el desierto, espero que florezcan los acuerdos. Acuerdo que por lo pronto se ha centrado en la discusión de bases para la redacción de un nuevo texto. Nosotros nos sentimos plenamente representados por las distintas propuestas que han surgido de los partidos oficialistas, pero entendemos que ahí está radicada la discusión, o llámese como se llame, convención, órgano constituyente, pero tenga el poder constituyente y por lo tanto estas bases de entendimiento impliquen, ¿cierto?, algunos lineamientos que no le quiten y no le resten el poder constituyente al órgano que corresponde.
Concluye así la gira del presidente Gabriel Boric por la región de Atacama en el marco de las conmemoraciones del Día Nacional del Medio Ambiente. Desde el desierto de Atacama fue el trabajo de César Carmona y Daniel Tiers para Chilevisión Noticias. Este fin de semana fue el primero en más de 2 años y medio sin que fuera obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados. Y este lunes va a ser el primer día hábil sin que rija esta medida sanitaria. A partir de mañana, los empleadores no pueden exigir a sus trabajadores que usen mascarilla. Opiniones divididas respecto al uso de mascarilla ha generado la nueva medida tomada por las autoridades sanitarias. Algunos están contentos y otros deciden seguir usándola, aunque lo cierto es que la gran mayoría ya la dejó a un lado. Francia ya andaba abogado y no podía gritar la mercadería. En la calle sí, pero en el metro la sigo usando. No, solo el metro y ¿cuánto se llama? Si usted va al hospital. Pero este lunes será el primer día hábil sin mascarilla obligatoria. ¿Qué opina la gente? ¿La usarán en el trabajo? Todavía no he visto los comunicados, pero generalmente es voluntario, nunca hay una obligación. Ya empezamos, ya el sábado en la noche ya nos sacamos las mascarillas. En mi trabajo yo cuido a un adulto mayor, pero en sí solamente vivimos la abuelita y yo. Entonces no es necesario. Como 3 personas trabajamos al aire libre. Entonces, por lo menos no necesitamos usar mascarilla. Sin embargo, desde que se implementó la medida, varias empresas a través de mails o comunicados dieron a conocer a sus trabajadores que debían continuar usándola. Me lo van a pedir. De hecho, ya nos dijeron, es parte de las medidas que se implementaron como parte de protocolos de sanidad que están en la empresa. Trabajo en supermercado, en la parte de perecible. Así que ahí tengo que usarla sí o sí. Yo trabajo en ascensores, ahí nos exigen por norma usar máscara. Aunque las autoridades señalan que ningún empleado, salvo a quienes trabajan en centros asistenciales, se les puede obligar a usar mascarilla. El uso pasa a ser voluntario. Significa que a nadie pueden prohibirle ocupar la mascarilla, ¿sí? Pero tampoco pueden obligarle. Es más, en caso de que usted sea obligado a usar mascarilla, puede acudir perfectamente a la inspección del trabajo. El empleador no se encuentra facultado para imponer arbitrariamente a sus trabajadores el uso de mascarilla. Son los trabajadores los quienes deben promover, en virtud de la Superintendencia de Seguridad Social, su propio autocuidado en esta situación de alerta sanitaria extendida. Pero pese a ser voluntario, hay quienes incluso trabajando al aire libre continúan tomando la precaución de usarla. Tengo que interactuar todo el día con gente y la mayoría sí ya se la sacó, pero yo por el momento no tengo intenciones de hacerlo. Por si acaso, por un poco de costumbre. Este lunes será el primer día después de 2 años y medio que el trabajo en la oficina será para muchos sin mascarilla. Un grupo de vecinos de Providencia denuncia haber sido engañados por una inmobiliaria. Acusan que les vendieron bodegas como departamentos. Hay quienes incluso están viviendo ahí, pero lo que no sabían es que en ellas no está permitido el uso habitacional porque son espacios que fueron adaptados al margen de la legalidad. El informe es del periodista Benjamín Contalva. Yo llamé a la vendedora y le pregunté más detalle. Me dijo de que era un espacio pequeñito de 20 metros cuadrados. Me dijo, ven a verlo porque tenemos piloto. Les vendieron algo que la constructora sabía perfectamente que no era legal. Vine a ver el piloto que estaba en el 5º piso, un piloto amoblado, con baño, precioso. Me pareció una inversión estupenda. Teníamos muchos planes que hoy día quedaron en nada. No es fácil ni tampoco de un día para otro comprar el que sería el hogar propio o un inmueble para arrendar, como hizo Marcela, quien invirtió todos sus ahorros para comprar un espacio que remodeló para poder arrendar. A simple vista, estos reducidos espacios de no más de 25 metros cuadrados relucen cómodos en Providencia. Así, dicen, se los presentaron a los posibles compradores como un home office, una tentadora inversión que no superaba los 50 millones de pesos, pero que ocultaba un gran detalle.
¿Tú estabas consciente de que esto era una bodega o tenías conocimiento? No. Todo esto siempre fue comercializado como home office. En este edificio de la inmobiliaria Renta Nacional ubicado en Providencia existen 31 bodegas anexas a los departamentos. No son subterráneas y a simple vista no parecen ser lugares de acopio. Están equipadas e incluso con baños. Si usted los ve, parecen un departamento más, pero lo insólito es que son bodegas y viven personas en su interior. Situación similar a la que ya hemos visto antes. En julio de este año descubríamos cómo es que dentro de este edificio, en calle Huérfanos, 2 mujeres vivían hace 2 años en estas bodegas subterráneas. Estuve viviendo en la calle antes de eso y por eso me vi en la obligación de vivir en la bodega todo este tiempo. Esto dejó al descubierto una situación claramente irregular, pero que algunos normalizan. No están destinadas para la habitación, sino más bien son lugares de acopio. No poco tienen, por ejemplo, los lugares de mínimos que se necesitan en una habitación. Esta situación es ilegal, dado que nuestra normativa señala que se debe entender por vivienda y en este caso las bodegas no cumplen con ese concepto. Actualmente existe un proceso judicial para establecer responsabilidades entre el dueño de estas bodegas y quienes las habitaron como viviendas, algo que no cumple con la normativa en nuestro país, situación similar a lo que ocurre en este edificio en Providencia. Hola, ¿qué tal? Soy Benjamín Contalva, soy periodista de Televisión Noticias. Sí. Y queríamos saber si podríamos conversar con ustedes. ¿Tú vives acá? Yo sí. Y esta es una bodega, al final. Sí. Señora dijo que había mandado a hacer todo eso. Pero no parece una bodega. Natalia nos abrió la puerta de este espacio desde marzo que vive acá y nunca supo hasta esta semana que dormía en un lugar no apto para vivir. A mí todos los meses la señora me mandaba los gastos comunes y yo igual siempre la veía y claro, pues siempre salía bodega 162, entonces a mí eso me causaba ruido porque no decía departamento. En este documento se ve lo que Natalia dice, el pago de una bodega y no un departamento, y no es tan necesario analizar más allá, lo que uno ve habla por sí solo. No lo cumplí. Tiene cocina, muebles y hasta una cama. De hecho, la dueña de este espacio es Marcela, con quien ya hablábamos al inicio. La pregunta es, ¿cómo compraron un espacio que amoblaron y adaptaron para vivienda, siendo que son bodegas inhabitables? En los planos no aparecen baños. Están los departamentos, obviamente, con todo lo que corresponde al departamento, cocina, baño, todo. Y están las bodegas, que son bodegas. Ese es el plano que está acá. Y eso es lo que se recepcionó. Cuando se hizo la recepción definitiva, no existían baños. Después de la recepción final entregada en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Providencia, según lo que sostiene la alcaldesa, se habría modificado lo que en principio eran bodegas. Les agregaron baños y, según denuncian, se ofrecieron como talleres o home office a sus clientes. Esto habría aumentado considerablemente su tasación fiscal. Pagaron además un sobreprecio, una bodega cuesta 27 millones, ellos pagaron 48. Es un tema que hay que preguntarle a los tasadores cómo vieron este espacio, porque en toda la documentación que existe siempre fue una bodega y la inmobiliaria los denominó como acue en su minuto, que también es un término que nadie sabe a qué se refiere. Esto habría generado confusión en sus compradores. Si bien en la publicidad aparecía el concepto bodega, no se entendía su fin. En total son 31. De ellas 20 están habitadas, otras 7 son de uso comercial y 4 están vacías. Todas tienen un baño y eso es lo que llama la atención ante permisos aparentemente no cumplidos. Hay 3 etapas que deben ser plenamente coincidentes. La primera es lo que se permite edificar. Luego está la recepción final. Y un tercer punto que tiene que coincidir, evidentemente, es lo que ofrece a la inmobiliaria a su cliente. El problema aquí está
en qué sucedió después de la recepción. Después de esa recepción definitiva se construyeron los baños por parte de la misma constructora y eso fue lo que se le mostró a los eventuales clientes. Entonces se les hablaba de home office, una cosa que no existe, por lo tanto ahí es donde se empieza a configurar el engaño. El 10 de agosto, la inmobiliaria Renta Nacional respondía a los propietarios que estaban al tanto de la situación en la que habían tomado contacto con la Dirección de Obra Municipal y asimismo que regularía la situación con cada afectado. 3 días después, manifestaban que condenaban el uso habitacional que se había dado al interior de las bodegas. Esta fue la última comunicación con los vecinos del edificio. Así, durante el mismo mes, enviaron un nuevo plano a la Dirección de Obras con el diseño de los baños en las bodegas. Incluso habrían intentado regular la instalación de los baños, pero la respuesta desde el municipio fue categórica. Era rechazada y debía ser restituida a su condición original, es decir, sacar los baños. Intentamos contactar a la inmobiliaria Renta Nacional en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta hasta el cierre de este informe. En tanto, desde el municipio evalúan medidas. La querella debiera presentarse ya probablemente esta semana, va a ser por administración desleal de la constructora, pero es posible que haya más querellas también, estamos mirando bien todas las figuras penales. ¿Ustedes se han podido comunicar con esta inmobiliaria? No me pienso, nos veremos en los tribunales. La situación es irreversible y los baños de las bodegas deberán ser demolidos. Los propietarios confían en poder resiliar con la constructora. Lo que sintieron, pagaron de más. Hoy día yo espero resiliar con la inmobiliaria, que indemnice por todo el daño y perjuicio que hizo. ¿Te sentiste estafada? Claro. Yo no le compré a un NN, yo le compré a una empresa seria, una empresa grande. O sea, tú no piensas que te van a engañar. Finalmente, ante la querella que ingresará el municipio, se iniciará un largo proceso judicial con el que esperan aclarar de quiénes son las responsabilidades. Pensaban que habían comprado un departamento, pero era una bodega. Una mujer resultó con severas lesiones tras ser atacada en la calle por el perro de sus vecinos. Denuncia que los dueños no se han hecho responsables y este no es el único caso similar que lamentablemente ha ocurrido en los últimos días. Yo fui la primera persona y ojalá que no vuelva a pasar. Ojalá no vuelva a pasar, dice Rosa, que lleva más de una semana en cama. Perdió parte de la piel de su brazo, le tuvieron que injertar tejido de su cabeza. Todo por el ataque de un perro de una casa vecina. Y el perro sale y yo trato de retrocederme hacia el almacén, pero no alcancé. Ya veo al perro que se abalanza contra mí y se me iba justo a la cara el cuello y yo me protegí con el brazo derecho, mi cara así. Yo lo único que sentía, yo traté de apoyar la cara en el suelo y yo lo único que sentía el zamarreo, el dolor del perro zamarreándome. Una mordedura que ocasionó el desprendimiento de su piel. Ya se ha operado 2 veces. Tuvo que dejar su trabajo y gastar mucho dinero. A eso hay que sumar las consecuencias psicológicas que hoy no la dejan vivir tranquila. Cambiando antibióticos y en la noche tomo relajante muscular porque si no se me viene en la noche toda la imagen. Y yo sé que el perro en sí no tiene la culpa porque son los dueños los responsables. Pero tomando la gravedad que esto, que si hubiera sido un niño, estaríamos contando otra historia. Dueños que dicen un comienzo le preguntaron cómo estaba, pero que luego se desentendieron del caso. Por eso les fuimos a preguntar. Bueno, nosotros somos Chilevisión Noticias, vamos a hacer una nota hoy día sobre el ataque de su perro. ¿Quiere participar? ¿No quiere? Ya. Sin embargo, Rosa tomó acciones al respecto y presentó una denuncia, pero aún sigue a la espera de la citación de fiscalía, mientras la municipalidad de Talagante ha colaborado en el caso. Instruí al equipo de seguridad pública representar a la víctima, tanto en sede penal como civil. Por infracción a la ley Cholito, hemos deducido también ya ante el juzgado de policía las vulneraciones que nosotros creemos que existen respecto a esta tenencia irresponsable de animal que ha provocado este terrible daño. Sin embargo, el caso de Rosa lamentablemente no es aislado.
Hace unos días, William, de 3 años, también fue atacado por un perro mientras jugaba en el barrio con sus amigos. Su pequeño brazo fue desgarrado. En urgencias, su familia lo acompaña antes de una nueva operación. Mi hijo menor salió y en la reja, cerca de la reja había una pelota, él fue a agarrarla y el perro pescó el bracito del niño. Bueno, de hecho habían 2 perros y el perro casi le amputa el brazo. El dueño tampoco ha mostrado interés en colaborar, por lo que ya han tomado acciones legales por incumplimientos de la ley de tenencia responsable, más conocida como Ley Cholito. De hecho, le hemos solicitado la cartola de vacunaciones del perro, no hemos tenido respuesta tampoco. Particularmente la Ley Cholito no está siendo el foco ni en la tenencia responsable de las mascotas, ni en cuidar a los animales. Te fijas que tienen 2 siberianos en un espacio que no alcanzaría los 20 metros cuadrados. En ambos casos, las víctimas acusan que los perros se encontraban en espacios reducidos y en condiciones poco óptimas para su tamaño, lo que señalan afectaría en su conducta. Estar todo el día encerrado, no socializar, no salir a pasear, no tener sus necesidades suplidas, y eso genera respuestas asociadas al estrés. Y estas respuestas pueden ser evidentemente una respuesta agresiva frente a algún estímulo, que puede ser otro perro, una persona, un niño, un ciclista o lo que fuere. Casos lamentables y donde las familias afectadas piden reparos ante sus daños, que en un abrir y cerrar de ojos cambió sus vidas por siempre. Un chileno fue testigo de una de las peores tragedias en la historia del fútbol que ocurrió ayer en Indonesia. Javier Roca es el entrenador de uno de los equipos que estaban jugando el fatídico partido. Conversó hoy con Chilevisión Noticias e hizo un dramático relato sobre los hechos que terminaron con más de 120 hinchas muertos. Son las impactantes imágenes de lo que se vivió en la cancha del estadio Kanjuruhan en Indonesia. Un partido de fútbol que terminó con más de 120 fallecidos, entre ellos parte de la hinchada del equipo Arema. Este es el relato de su técnico, el chileno Javier Roca. Yo supe lo que pasó después de a la media hora, después de terminar el partido, me fui a dar la conferencia de prensa. Y al volver desde la sala de prensa hacia el camarín, donde estaban los jugadores ahí me doy cuenta de que el asunto era grave. Y como no ser grave, fueron más de 120 personas fallecidas y podrían ser muchas más. Estaba muy pasado a bomba lacrimógena adentro y la gente pasaba pidiendo ayuda y gritando con gente en andas. Personas en andas que llegaron hasta el camarín del equipo de Javier Roca para pedir auxilio. Ya cuando entro al camarín ya veo que hay por lo menos 20, 25 personas que están siendo atendidas en nuestro camarín por nuestra gente, por nuestro doctor, nuestros paramédicos, nuestros jugadores. Y ahí vienen los 10, 15 minutos más fatales de todo lo que pasó. 10 minutos fatales que, según el dramático relato de Javier Roca, es algo que ni él ni sus jugadores podrán olvidar. Se nos mueren ahí en nuestro camarín 4 personas, 4 hinchas nuestros. Así que terrible, el equipo está devastado. Fuertes imágenes y cómo no ser un golpe emocional para el equipo, quienes presenciaron la muerte de sus aficionados. Roca además recordó un hecho similar en el mismo país, pero donde el actuar de la policía fue acorde al reglamento. La semana pasada también ocurrió algo parecido, donde también hinchas de un equipo se ingresaron a la cancha pero no hubieron víctimas fatales, entonces, y no hubo gas. Aparte que me parece que la FIFA tiene prohibido el uso de gases en recintos deportivos. Uso de gases dentro del recinto deportivo que descontroló aún más a las personas. 42.000 hinchas intentando salir en medio del caos y el irrespirable aire generado por los gases lanzados por la policía. Por los pasillos del estadio empezaron la gente a pedir ayuda y ahí los doctores del club abrieron las puertas porque la gente ya estaba desesperada, sino la gente se estaba asfixiando. Violencia desmedida, una tragedia que quedará marcada como uno de los peores desastres de la historia en un recinto deportivo. Volvemos a Brasil, donde hay novedades. Ya se ha definido esta elección de primera vuelta y definitivamente habrá
una segunda vuelta entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva. Carlos Grech, ya es una noticia oficializada por las autoridades electorales brasileñas, por lo tanto, con un 97,45% de los votos contados. Así es, ya es oficial, lo ha entregado el Tribunal Superior Electoral de Brasil, ha sido informado por todos los medios de este país. Se resuelve así la primera vuelta con Lula da Silva y Jair Bolsonaro enfrentándose en la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Se han contabilizado 120 millones de votos y la diferencia entonces es de 47,94 versus un 43,62 para el actual mandatario. Aún así, cuando muchas encuestas daban a Lula como favorito y el ambiente parecía ser distinto en la tarde, ahora acá en la Avenida Paulista los seguidores de Lula da Silva están celebrando, ustedes lo pueden escuchar claramente, ¿no? Vamos a pedirle a Rodrigo Sáez que nos muestre también parte de este ambiente. Estamos acá en un lugar donde hemos podido instalarnos porque la multitud es absoluta, hay mucha gente acá que está rodeando un escenario que se ha dispuesto donde supuestamente Lula da Silva iba a hablar ya a esta hora. El tema es que antes de eso, Lula da Silva debía hablar en el Hotel Jaguará, donde está el punto central, el comando. Y eso hasta ahora no ha ocurrido, de acuerdo a lo que nos indican también a través de las imágenes del satélite que llegan a Santiago. Y por lo tanto estamos a la espera de la reacción de Lula da Silva respecto de lo que pueda ocurrir, Daniel. Y si eso no pasa, vamos a esperar a que llegue aquí Lula da Silva. El escenario se instaló, la música también, la gente está celebrando y ahí entonces habrá que ver qué es lo que ocurre dentro de los próximos minutos acá en las calles del centro de Sao Paulo, Daniel. Claro, se nota el cambio de ambiente porque en los despachos anteriores la gente estaba muy pendiente de lo que estaba pasando con el recuento, viendo si Lula lograba pasar adelante, qué ventaja sacaba. Ahora ya está decidido finalmente lo que ha ocurrido. Lula ha ganado, pero con una ventaja bastante menor a lo esperado, y esos son los resultados ya prácticamente definidos a nivel país. Los revisamos nuevamente junto a Carlos Grech. Desde Sao Paulo, Lula da Silva ha obtenido la primera mayoría con el 47,95% de los votos. Le faltaron 2 puntos para el 50% más 1 que necesitaba para proclamarse hoy mismo presidente de Brasil. Jair Bolsonaro ha quedado con 43,62%. Ustedes ven que hay una diferencia de poco más de 4 puntos, o si lo queremos ver en votos, exactamente 5 millones de votos son los que separan a Lula de Jair Bolsonaro. Ventaja, por cierto, parte con ventaja Lula da Silva para la segunda vuelta, pero con una ventaja menor a lo que habían pronosticado las encuestas. Por lo tanto, para Bolsonaro, de todas formas, es una inyección anímica importante, y para sus seguidores, el hecho de que la diferencia haya sido tan estrecha, y por lo tanto hay una segunda vuelta que es plenamente competitiva. Imposible predecir el resultado de lo que va a ocurrir el 30 de octubre. Y claves, entonces, van a ser los votos de Simone Tebet, la candidata del partido Movimiento Democrático Brasileño, un partido muy tradicional de Brasil, considerado más bien como de centro derecha, aunque se ha movido por distintas fuerzas políticas. 4,21%, casi 5 millones de votos, casi lo mismo que la diferencia entre Lula y Bolsonaro. Y la gran desilusión de esta noche, Ciro Gómez, un político de gran experiencia que ha obtenido apenas el 3,05% de los votos y ya ha anunciado su retiro de la política. Pero antes habrá que ver si esos 3,5 millones de los votos intenta endosarlos a alguno de los candidatos, Lula o Bolsonaro. Hay muchos candidatos más, ustedes los ven, pero que han obtenido votaciones muy menores y que no van a ser tan relevantes de cara entonces a la campaña de segunda vuelta que comienza precisamente en esta misma noche. Y por lo tanto, muy importante saber qué van a decir tanto Bolsonaro como Lula. Ha sido una campaña bastante polarizada, con fuertes acusaciones de un lado hacia otro, y habrá que ver entonces si el discurso tiene que ver más bien con seguir polarizando, con básicamente ir a consolidar a sus partidarios, o más bien intentan un discurso más moderado que tal vez pueda ir a buscar entonces a quienes se han quedado sin candidato en esta noche electoral. Pero de todas formas, una gran polarización entre las dos principales fuerzas de Brasil, entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el expresidente quien gobernó durante 8 años Brasil, Lula da Silva. Carlos, ¿nos estamos en contacto nuevamente? Sí, claro que sí. Estamos a la espera entonces de la llegada de Lula da Silva. Hay una persona aquí, un orador que ha llegado a, obviamente, levantar a las personas que están aquí, levantar el ánimo también, más allá de la música, y a la espera de que llegue Lula da Silva, hacen el símbolo de la L con todas las personas que están aquí. Voy a tratar de preguntarle a las personas a ver si están en medio de los víteres. ¡Oye!
Boa noite. Buenas noches. Su nome? Bianca. Por que você acha, por que você crê que Lula deve ganhar ou vai ganhar no segundo turno? Porque o Bolsonaro ele é um desserviço para esse país. Ele é contra a ciência, contra a educação, contra mulheres, indígenas, negros, homossexuais. Bolsonaro nunca mais chega. É Lula livre, Lula aqui no segundo turno. Ok, nos dice que, claro, está Bolsonaro contra los derechos de las minorías sexuales y también contra el desarrollo de la educación, de la salud y otras necesidades sociales. Ahora, claro, estamos aquí con discursos que también tienen que ver con aquello que ha pregonado el propio Lula da Silva durante todos estos días. Boa noite, seu nome? Danilo. Danilo. Por que Lula da Silva deve, segundo você, ganhar, obter a vitória no próximo turno? Porque o Lula, na realidade, ele representa a população mais carente desse país. Ele representa a população com mais carências no país. E mais? Ele representa a população mais carente, contra o bolsonarismo, o Bolsonaro agora, que é esse modelo insano, esse modelo que não preserva, não mantém a unidade brasileira. Okay, un legado muy conservador, dice el de Bolsonaro, y por eso entonces confía en Lula da Silva. Estamos rodeados de, obviamente, el público, los adherentes de Lula da Silva. En Río de Janeiro, nos imaginamos, también hay ambiente en torno al bolsonarismo que va a ser parte de esta campaña de aquí al 30 de octubre. Claro que sí, una campaña que será muy polarizada, muy cerrada también, como hemos revisado nuevamente, los resultados hablan de ello, 4 puntos de diferencia, un poco más a favor de Lula, por lo que no está en absoluto escrito lo que puede pasar en una segunda vuelta. Lula da Silva, un expresidente que fue muy popular en su mandato de 8 años, especialmente un mandato que estuvo marcado por el crecimiento económico y por la reducción muy importante de la pobreza extrema en Brasil, pero que también fue ensombrecido por casos de corrupción, que fueron finalmente los que terminaron de alguna manera desencantando a muchos de los electores del Partido de los Trabajadores de Lula, y gran parte de la campaña que llevó a Bolsonaro a la presidencia hace 4 años tenía que ver precisamente con eso, con la denuncia y el combate de la corrupción en ese país. Así que son algunos de los elementos que han tomado esta campaña y que sin duda van a ser relevantes también para la campaña de segunda vuelta que comienza ahora. Muchas gracias, Carlos, por tu informe, y seguimos a la espera entonces de lo que ocurra en Brasil. Todavía entonces pendientes los discursos tanto de Lula como de Bolsonaro para saber cómo parte esta campaña de segunda vuelta. Seguiremos a la espera de esas palabras. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Y más adelante, aquí en Chilevisión Noticias, nuestro reportaje a fondo, los últimos fusilados en Chile. Padre nuestro que el momento en que se lleva a cabo el fusilamiento es una cosa increíble. Hasta el día de hoy existe el mito de que esto no ocurrió realmente, que fue un montaje. Ahí es cuando entran los fusileros. Chilevisión Noticias. El 30 de junio, Leonardo Molina avisó que estaba atrapado en el cerro Malalcura, en la región del Ñuble. 3 meses después sigue desaparecido y su familia denuncia una tardía acción de los encargados del rescate. Marta Escalona y Claudio González con la información. Leonardo Molina era amante de la naturaleza. Por eso no era extraño que subiera a la montaña cada vez que visitaba San Fabián de Alico, donde reside su hermano mayor. La mañana del 30 de junio se adentró de nuevo en el Cerro Malalcura. Esta vez no volvió. Los carabineros no van a subir más, llámalos, porfa, no sé. Dicen que no pueden subir. ¿Quién auxilió a Leonardo? ¿Cuántas horas tuvieron que pasar para que se dispusieran recursos efectivos para su rescate? Y yo no tengo forma de bajar tampoco, así que no sé, yo creo que voy a soportar la noche, gracias que aguanto. Y estaba a punto de enfrentarse con la muerte. A todos nos ha hecho, digamos, nos ha molido interiormente nuestra conciencia, porque no haber podido nosotros estirar nuestra mano y poder rescatarlo de ahí.
El primer llamado de emergencia lo recibe Carabineros de San Carlos. Él llamó a la 1:30 de la tarde. Él le relata todo el proceso que estaba viviendo, que no podía descender y se encontraba en peligro. Y le dice que van a derivar el procedimiento a Comisaría de las Trancas. Comisaría de las Trancas forma el enlace con Carabineros de San Fabián, y él le relata lo mismo. Estaba atrapado, que por favor lo fueran a rescatar. Antes de las 2:30 de la tarde, su hermano acude a Carabineros de San Fabián de Alico, donde insiste en pedir un helicóptero que haga posible el rescate de Leonardo. Mi hijo Osvaldo, muy afligido, le dice que él se consigue el dinero, de alguna forma paga el vuelo para que vayan a rescatar a su hermano. Y no quisieron acceder a eso porque pienso que no tomaron la importancia de la emergencia. Y después de eso, mi hijo Leonardo vuelve a llamar a su hermano y le dice: Osvaldo, ¿qué situación está pasando abajo? Dile a Carabineros, envíalo, porque él ya veía que el clima arriba ya estaba cambiando alrededor de las 5 de la tarde. Pero no fue sino hasta el cuarto día que un helicóptero gestionado y financiado por privados sobrevoló por primera vez la zona. Estamos divididos realmente en clases sociales, entonces ahí es la emergencia a nivel nacional. Y pienso que ahí radica todo, que como era un joven quizás, o no era de una familia, digamos, no sé, con algún estatus social, no tomaron el asunto con toda responsabilidad y la gravedad que se merecía. El padre de Leonardo lleva 3 meses instalado a los pies del cerro donde se extravió su hijo. Desde allí gestiona con privados para que la búsqueda no se detenga. Así ha conseguido que civiles voluntarios, conmovidos con su historia, y acudan en su ayuda. Ya, jóvenes, ¿estamos listos? Sí, señor. Sí. Aquí venimos, a trabajar. Vamos. Así que pongámosle con calma, hagamos todas las cosas de forma profesional, que tengamos todas las bendiciones hoy día. Gracias. Vamos a ir de aquí para arriba, vamos a cruzar el nevero, vamos a descartar todo lo que esté de ahí de abajo y después vamos a cruzar en la diagonal hasta las ramas que están ahí arriba. Estamos en el Cerro Malalcura. Los chiquillos están ahí arriba, en la parte más alta. Hicimos la búsqueda arriba, bajamos y ahora se cerró el clima. Personas de buen corazón, personas que han dado todo lo que no tienen por colaborarnos a nosotros. Por ayudarlo. Claro, y mucha gente importante que han llegado, han estado estos 3 meses con nosotros. Por orden de la Fiscalía, el GOPE debe rastrear la zona 2 veces a la semana, pero esto no siempre se concreta, según informa el GOPE a la Fiscalía, por razones climáticas. Y para el comandante de Carabineros, que dijo que había más nieve que antes, quiero mostrarle que no, que ha bajado muchísimo la nieve. El dolor de su familia no es solo por su partida, también por la forma en que se enfrentó la emergencia, un factor clave a juicio de su padre. Y las razones de la autoridad, tanto del alcalde como de Carabineros, es que la región es pobre, la región no tiene los recursos. Me dijeron durante los 9 días que se hizo la búsqueda, los mismos argumentos. Me dijeron que la región no tiene helicóptero, que no tiene asignado horas de helicóptero, que no tiene GOPE, que no tiene personal especializado, que no le asignan recursos. Por ahora no fue posible obtener una versión de Carabineros sobre esta situación. Leonardo y su familia vivieron siempre en Collipulli, donde su padre trabaja como obrero forestal. Él era el menor de 4 hermanos, cursaba 4º año de Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad del Biobío y los fines de semana trabajaba en una bencinera. El próximo 10 de febrero habría cumplido 22 años.
Hace 37 años, en 1985, se produjo el último fusilamiento en Chile. 2 homicidas y violadores en serie, conocidos como los psicópatas de Viña del Mar, enfrentaron la pena de muerte. Hoy, en una pieza documental realizada por el periodista Pedro Azócar, Chilevisión Noticias revela antecedentes inéditos de este caso, incluyendo el rescate de un testimonio audiovisual histórico que deja en evidencia lo que implicaba la aplicación de la pena capital. Advertimos que el siguiente reportaje es para mayores de 18 años y que parte de su contenido puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La única vez que dicté sentencia de muerte. Supimos que se había hecho un video. Eso no lo vi, lo que yo estoy viendo ahora no. Lo que ellos hicieron fueron crímenes tremendos. Alrededor de las 11 de la mañana, bajo el puente Capuchino, fueron encontrados los cadáveres de 2 jóvenes que presentaban heridas de bala en la espalda. De repente vienen 2 personas en la calle, nos saludan y pasan y al minuto nos pegan. Yo lo único que les pedí que no le hicieran nada a mi pareja porque estaba embarazada, pero fue peor. Según la policía, uno de los individuos asesinó fríamente al funcionario bancario. Posteriormente, los antisociales procedieron a abusar sexualmente de la secretaria. Se comienza a generar una especulación con los psicópatas de Viña. El pensamiento tiene que ser psicótico, no puede ser un pensamiento normal. Estos 2 homicidios estarían ligados a 6 anteriores crímenes. La gente ya no quería andar en el centro. ¿Cuántas personas eran? 2 personas. Colgarlo y matarlo, hacerlo con 2 nuevos detenidos en torno al caso. Se trata de 2 hombres no identificados. Entonces hubo una duda general sobre si realmente estos habían sido los asesinos. Por la forma de hablar, yo dije, son uniformados. El momento en que se lleva a cabo el fusilamiento es una cosa increíble. Hasta el día de hoy existe el mito de que esto no ocurrió realmente, que fue un montaje. Ahí es cuando entran los fusileros. Es la madrugada del 29 de enero de 1985 en la cárcel de Quillota. Mientras un perito toma las huellas dactilares de ambos condenados, en otra habitación se disponen las armas para los fusileros. 16 gendarmes deberán dar cumplimiento a una doble sentencia de muerte. El detalle preciso de la sentencia condena a pena de muerte a los reos Carlos Alberto Topcolins y a Jorge Sagredo Pizarro. ¿Cuál fue la reacción de los reos? No, nada especial. El personal llega a la unidad penal, a una pieza acomodada para eso, y en otra habitación está el armero preparando las carabinas. 2 muebles con 8 carabinas en cada lado. Una de esas carabinas tiene munición de salva o a fuguero. Las otras 7 tienen munición verdadera. Nunca antes se había visto o exhibido en televisión un registro audiovisual de Jorge José Sagredo Pizarro. Este hombre de 29 años cometió 10 homicidios y al menos 4 violaciones. Era carabinero en Viña del Mar cuando ejecutó los crímenes. Sagredo era un hombre violento. Incluso dijo que merecía la pena mayor, que él no quería permanecer en la cárcel por vida. Pero era un ser más bien primitivo. Jorge Sagredo no actuó solo, lo hizo junto a su cómplice, Carlos Alberto Topcolins, cabo de la misma institución, quien cumplió 35 años hace solo 4 días y hoy también será fusilado. Ese es Topcolins.
El flaquito que agarró a puntapié a mi pareja. Lo reconozco de inmediato. Y cuando le grité que no le hicieran nada, que estaba embarazada, con mayor razón la golpeó. Es por este y los otros crímenes que ambos fueron condenados a muerte y en pocos minutos más serán ejecutados. La pena de muerte tiene que existir en ciertos casos, pero yo creo que ellos deberían haber sufrido más en vida y después de los fusilados. No, para mí la muerte de un ser humano y de quien sea, te digo, realmente no. Esta grabación en video inédita y desconocida hasta ahora, que por primera vez se mostrará en televisión, es el único documento histórico que acredita la última ejecución a la pena capital realizada en Chile. Un registro audiovisual que debió ser destruido, pero que alguien resolvió conservar, porque da cuenta de las implicancias que acarrea a quienes deben, por orden del Estado, asesinar legalmente a una persona. Y saca cada uno la carabina. Entonces, todos saben que hay una que tiene munición de salva. Entonces, en el fondo, todos pueden pensar, bueno, yo no lo maté. Pero no solo los gendarmes enfrentaron el impacto de participar en la última ejecución realizada en Chile. Y desde que fui testigo de este fusilamiento, me convertí en una persona enemiga de la pena de muerte. Creo que hay muchas otras formas en que la sociedad puede castigar a una persona que cometa delitos graves. La captura de ambos homicidas seriales estuvo llena de controversias. Primero arrestaron a un conocido empresario viñamarino que luego quedó en libertad, y tras la detención de los dos carabineros, un tercer funcionario fue incriminado. Nunca tuve que ver nada, ninguna cosa, porque todo lo contrario, yo soy un policía honesto y bueno, di cuenta de un hecho que yo tuve conocimiento. ¿Qué opinión tiene usted de Sagredo? Que está enfermo, ¿Usted lo conocía de antes? Sí, como compañero. Es el cabo Juan Quijada, radiooperador de Carabineros en Viña del Mar en 1980, quien anónimamente investigó y permitió la captura de los psicópatas. Cuando ya los detuvieron, yo sentí un alivio tan grande. No sé si alguna vez ha sentido un alivio usted cuando ha tenido algo muy fuerte, un dolor muy fuerte y se lo sacan de un viaje, una cosa así, un alivio. Y cuando los mataron, con mayor razón. Convoco a los chilenos mayores de 18 años a un plebiscito para que se pronuncien sobre la aprobación o rechazo del texto constitucional propuesto por la Junta de Gobierno. El 11 de septiembre de 1980, la dictadura conmemoró el 7º aniversario del golpe, asegurando su permanencia en el poder y consolidando las bases institucionales para implementar su proyecto político. Aquí aparece ya Su Excelencia el Presidente de la República, General Augusto Pinochet Ugarte. Por segunda vez hemos repudiado a los marxistas totalitarios. Al aprobar la Constitución del 80 mediante un plebiscito a todas luces fraudulento, hubo carta blanca para concretar un plan económico y potenciar las exportaciones de materias primas, las importaciones con un dólar congelado en 39 pesos, la privatización de empresas del Estado, de la salud, la educación y el sistema previsional. En los cines se estrenaba El Imperio Contraataca, de la saga Star Wars. Yo soy tu padre. Y el Pac-Man arrasaba en los videojuegos. Pero este clima de aparente calma se sustentaba en realidad en un modelo represivo consolidado, gracias al férreo control de los medios de comunicación y el asesinato, encarcelamiento o exilio de los opositores. Respecto de la prensa, había poca credibilidad. La gente no tenía confianza en el trabajo de los periodistas, siempre creía que ocultábamos algo. Y cuando nosotros tratábamos de entrar, inmiscuirnos en ciertos casos,
ir a poblaciones a investigar situaciones que habían ocurrido en defensa de la gente de las poblaciones, que había sido abusada. Y la gente nos trataba de sapos y no quería saber nada con nosotros, era muy difícil. Y sobre todo, además, en un régimen dictatorial donde estaban los medios controlados y la opinión pública no tenía mucho acceso a información. El atentado se registró aproximadamente a las 8:10 de esta mañana en la intersección de las calles Puyehue y Manuel Montt. Es en este contexto enrarecido y de violencia que a mediados de julio del 80 la oposición armada da un duro golpe al régimen y el movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, asesina al director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. El coronel Roger Vergara es acribillado. 3 sujetos dispararon ráfagas de ametralladora sobre el automóvil que llevaba al coronel Vergara. Era uno de los jefes de la inteligencia militar y comienza a desarrollarse una serie de detenciones o secuestros. No se exige orden de arresto, no se tiene conocimiento del lugar a donde lo llevan, etc. Una camioneta se adelantó y se puso al lado, frenó rápidamente así al lado del auto, se bajaron 4 o 5 hombres, me apuntaron al estómago una pistola, entonces nos dijeron, qué sé yo, bajen los dos. Yo me bajé rápidamente con Eduardo y nos esposaron en la calle, enseguida nos condujeron a la parte posterior de la camioneta. Es en medio de este clima de violencia política que en agosto ocurre un hecho que solo consignan algunos diarios en la quinta región, y lo que parte como un automóvil desbarrancado en la avenida España de Viña del Mar termina por revelar un atroz asesinato. Un día estábamos en el patio de la comisaría, llegó él. Le dije, oye, le amaneció un mini, le dije yo ahí colgando. Sí, me dijo, primera vez que hablaba conmigo. A ese igual lo tiraron para abajo, me dijo. Ah, sí, le dije yo. ¿Y cómo? Ya, los hueones pejo. Así es que hablan en garabato, ¿entiendes? Mucho garabato. Que los hueones estaban arriba pololeando, weón. Y mataron al gallo y se pisaron a la mina. Y el auto lo tiraron para abajo, weón. Ah, sí, le dije yo. ¿Tú fuiste los primeros que fueron a ver esta cuestión? No, me dijo, sí, así fue. Yo me clavé con ese gallo y no lo solté más. Este es el primero de un ciclo de homicidios seriales que por poco más de un año aterrará a los habitantes de Viña del Mar y Valparaíso. Y las personas se cuidaban mucho de salir tarde y de tener alguna relación sentimental a bordo de un auto. ¿Cuántas personas eran? 2 personas, pero una la vi de lejos, unos 15 metros sería, pero... La gente estaba asustada. La vida nocturna de Viña se bajó mucho. A los 3 meses ocurre el segundo homicidio. El doctor Alfredo Sánchez es asesinado de 2 tiros cuando compartía con su prometida en las proximidades de la laguna Sausalito. Los medios consignan que ella fue abusada sexualmente y que el arma utilizada sería la misma que en el primer crimen. Se trataría de un individuo de aproximadamente 1,70 m a 1,75 m de estatura, de más o menos 28 a 35 años de edad, piel clara, ojos claros, de una mirada penetrante, de contextura atlética, más bien delgado. Mientras esto ocurría en la quinta región, los secuestros continuaban en Santiago. Eduardo Jara, estudiante de periodismo de la Universidad Católica, plagiado junto a una compañera, muere a causa de las torturas a las que fue sometido. Los restos mortales y lo garabateaban y le pegaban, no sé, les pegaban sus patas, y ya cuando fue mucho alguien dijo, un guardia, a este lo que hay que hacer es pegarle un palo en la cabeza, un palo bien dado. Entonces yo sentí después que le dieron un golpe tremendo y él se quedó callado. Una decena de personas, entre estudiantes, periodistas y trabajadores, fueron secuestrados por un grupo de civiles que no pertenecían a la CNI, la policía política del régimen. Al liberar a algunas de sus víctimas, los secuestradores dejaron mensajes entre sus ropas. En los bolsillos de ellos, sus captores ponen un papel identificándose como el COVEMA, Comando de Vengadores de Mártires, que señala que tenía por fin hacer justicia frente a lo que había ocurrido con motivo del crimen de Roger Vergara.
El escándalo fue tal que asumió un ministro en visita para investigar. Esta mañana ingresaron a los tribunales de justicia 5 funcionarios de investigaciones a prestar declaraciones ante el ministro sumariante. La CNI intervino y denunció que el grupo lo integraban efectivos de investigaciones, uno de los cuales delató a quien era el presunto líder de este grupo. Él individualiza a Nelson Lillo como uno de los jefes de esta operación y de este grupo. Pero Nelson Lillo solo fue reasignado tras el escándalo. La Policía de Investigaciones creó la unidad antipsicópatas con asiento en la 5ª región. Encabezado por el comisario Nelson Lillo, que en ese tiempo estaba considerado uno de los mejores policías de Chile. Nelson Lillo será clave en la investigación de los crímenes de Viña y formaría parte de una trama que involucraría a investigaciones y al gobierno en una operación para cubrir otro asesinato. Nelson Lillo utiliza, como lo hizo en el conocido como Covema, el mismo método y procedimiento de la DINA. El tercer ataque en Viña del Mar deriva en 2 asesinatos. Mario Fernández Lagunas y Delia González son acribillados en la zona del estero Marga Marga. El arma homicida es del mismo calibre que los crímenes anteriores. Y la mujer que era prostituta de ahí, que andaba siempre por la Plaza Vergara, aquí en Viña, tuvo la mala ocurrencia de decirle: te conozco, Paco, le dijo. Había matado ya al hombre que estaba con ella en un auto, sin hacer nada, lo mató carepalo, sí. Y la putita, que era conocida de Carabineros, le dijo: oye, yo te conozco, tú eres carabinero, le dijo, no me mates. La mató, así. El diario donde yo trabajaba, se llama La Estrella, fue el primero en hablar de crímenes seriales ya después del tercer homicidio, considerando el modo operandi que se repetía. A fines de mayo, otro doble homicidio. Asesinan al taxista Luis Morales, le sustraen el vehículo e interceptan en Reñaca Alto a una pareja, dan muerte a Jorge Inostroza y violan a su acompañante. El que mandaba era Sagredo. Incluso generalmente las víctimas era él que las mataba. Pero en una oportunidad con el chofer Morales, creo que era el apellido del chofer de taxi, le dijo: no, pues ahora te toca a ti. Así que mata tú. Los crímenes seriales copan las páginas de los medios y surgen variadas teorías y especulaciones. El pensamiento tiene que ser psicótico, no puede ser un pensamiento normal, digamos, el pensamiento de una persona que mata por purificar o por gratificarse con Dios. Esa es una lógica que escapa a nuestra lógica. En julio, los psicópatas de Viña actúan del mismo modo. Asesinan al taxista Raúl Aedo. Al taxista que mataron se hicieron pasar por comisión civil para que, según ellos, iban a investigar un caso aquí, pues. Lo hicieron pasar por un puente y ahí lo mataron, sin asunto, para quitarle el auto solamente. En ese vehículo robado interceptan luego a una pareja, la violan a ella y a él lo asesinan. La mujer sobrevive y entrega una pista clave a los medios que la entrevistan. Conversé con ella y ella señala que la forma que tenían ellos de hablar era muy similar a la forma en que se comunican los carabineros. Ella hizo ese primer comentario. Pero esta pista no era nueva para los investigadores. Juan Carlos Espinosa y su pareja, que tenía 8 meses de embarazo, fueron las primeras víctimas de los homicidas seriales. Pero como ambos sobrevivieron a ese ataque, su caso no tuvo cobertura mediática y hasta hoy era desconocido. Me asaltaron, me trajinaron entero. Y yo lo único que les pedí que no le hicieran nada a mi pareja porque estaba embarazada. Pero fue peor, porque con mayor razón le pegaron. La patearon con bototo, andaban con bototo los dos. Por eso a mi pareja la dejaron hospitalizada, ya, para ver la secuela que podía tener. ¿Ya? Y mi hija, habiendo una bolsa que la protege, ¿ya? Mi hija tenía hematoma en el cuerpo. Más adelante ahondaremos en detalle en la historia de este hombre cuya vida cambió para siempre tras el ataque de los psicópatas. Por la forma de hablar y como andaban vestidos, andaban de jean los dos con bototo y andaban con parcas cortaviento, yo dije, son uniformados.
Un año y medio más tarde de este primer ataque, en noviembre del 81, nuevamente las portadas estremecen a la opinión pública con un doble asesinato. Alrededor de las 11 de la mañana, bajo el puente Capuchinos, fueron encontrados los cadáveres de 2 jóvenes que presentaban heridas de bala en la espalda. No se descarta la posibilidad de que se trate de un nuevo doble homicidio del buscado psicópata sexual y su cómplice por las características. Esta vez son 2 jóvenes ultimados en el puente Capuchinos. Si bien el modo de operar es diferente, el arma utilizada habría sido la misma. Los psicópatas suman 10 homicidios. Estaba esta pareja de jóvenes ahí debajo del puente que hay ahí en la Avenida España, y apareció este tipo. Y entonces el joven que había parece practicado karate o qué sé yo, se defendió. Entonces ahí lucharon y Sagredo le pegó un balazo. Y después, fuera de aprovecharse de la niña, la mató. En este contexto plagado de noticias policiales, se desarrolla en febrero del 82 el Festival de Viña del Mar. Rafael de España, Rafael Acarrá y De Police serán los platos fuertes del evento. Pero el ambiente festivo se acaba a los 3 días de terminado el Festival de la Canción. El 25 de febrero, un crimen político conmociona al país y acapara las portadas de los medios. Se descubre el cadáver de Tucapel Jiménez temprano en la mañana, y en la tarde hay una reunión en La Moneda, particularmente en el Ministerio del Interior, en que participan autoridades, entre ellas el director de investigaciones, y terminada esa reunión en la noche, en horas de la noche, se dicta el decreto y se le indica a Lillo que debe detener a Gubler. El arresto de este conocido empresario viñamarino habría sido fraguado como una operación comunicacional para silenciar mediáticamente el crimen del sindicalista. El arresto de Luis Gubler fue una cortina de humo para tapar el atroz crimen de Tucapel Jiménez. Y me mostraron la estrella que había salido Gubler en la primera plana. Este es el psicópata, me dijo el coronel. ¿Qué me dice usted, Quijada? Sí, ya, fuerte. Que están equivocados, mi coronel. En el próximo capítulo, la trama tras la captura de Luis Gubler. No lo detienen, lo secuestran. Gubler fue torturado. Así es. El vuelco en el caso y la confesión de los verdaderos psicópatas. Me lo contó con pelo y detalles, me dijo. Yo trastabillé y le disparé. Y después tuve que meter la mina. Los últimos fusilados en Chilevisión Noticias. Mañana lunes en Chilevisión Noticias tendremos la segunda parte y final de este reportaje documental, Los últimos fusilados en Chile. Con esto despedimos las noticias por hoy. En breve los dejamos con un nuevo capítulo de Yo Soy. Sigan en la sintonía de Chilevisión. Muy buenas noches.